Las siguientes páginas son el relato que el Dr. Asheton me dio sobre la cosa en el pasillo. Tomé notas tan extensas como mi rapidez me permitía durante su dictado, y posteriormente leí esta narrativa en su forma transcrita y conectada. Esto ocurrió el día antes de su muerte, que probablemente ocurrió dentro de una hora después de que lo dejé, y, como los lectores de los informes de autopsias y de esa literatura atroz recordarán, tuve que dar testimonio ante el jurado del forense. Solo una semana antes, el Dr. Asheton tuvo que dar un testimonio similar, pero como experto médico, con respecto a la muerte de su amigo, Louis Fielder, que ocurrió de manera idéntica a la suya. Como especialista, él afirmó que creía que su amigo se había suicidado estando en un estado de demencia, y el veredicto se emitió en consecuencia. Pero en la autopsia realizada al cuerpo del Dr. Asheton, aunque el veredicto final fue el mismo, había más espacio para la duda. Porque tuve que declarar que solo poco antes de su muerte, leí lo que sigue a continuación, que él me corrigió con extrema precisión en algunos puntos de detalle, que parecía estar perfectamente bien, y que al final pronunció estas palabras: «Estoy absolutamente seguro como especialista en el cerebro, de que estoy completamente cuerdo, y que estas cosas sucedieron no solo en mi imaginación, sino en el mundo exterior. Si tuviera que dar testimonio nuevamente sobre el pobre Louis, me vería obligado a tomar una postura diferente. Por favor, anota eso al final de tu relato, o al principio, si se acomoda mejor de esa manera. Habrá algunas palabras que debo agregar al final de esta historia, y algunas palabras de explicación deben precederla. En resumen, son las siguientes. Francis Asheton y Louis Fielder estudiaron juntos en Cambridge, y allí forjaron una amistad que duró casi hasta su muerte. En términos generales, no podría haber habido dos hombres más diferentes, ya que mientras el Dr. Asheton se había convertido a los 35 años en la máxima y última autoridad en su campo, que era las funciones y enfermedades del cerebro, Louis Fielder, a la misma edad, todavía estaba al borde de los logros. Asheton, aparentemente sin brillantez alguna, había llegado a la cima de su profesión mediante un trabajo cuidadoso e incesante, mientras que Fielder, brillante en la escuela, brillante en la universidad y brillante siempre, nunca había logrado nada. Según parecía a sus amigos, estaba demasiado ansioso por emprender el tedioso trabajo de la investigación paciente y las deducciones lógicas. Siempre estaba adivinando y husmeando, y generando ideas luminosas que, por así decirlo, dejaba encendidas para iluminar el trabajo de otros. Pero en el fondo, los dos hombres tenían este interés apremiante en común, a saber, una curiosidad insaciable por lo desconocido, quizás el vínculo más poderoso, inventado hasta ahora entre las unidades solitarias que conforman la raza humana. Ambos, hasta el final, eran absolutamente intrépidos, y el Dr. Asheton se sentaría junto a la cama de una persona afectada por la peste bubónica para observar la lenta embestida de la enfermedad hacia la facultad de razonamiento, con la misma absorción con la que Fielder estudiaría los rayos X una semana, las máquinas voladoras la siguiente y el espiritismo la tercera. El resto de la historia, creo, se explica por sí mismo, o no del todo. Esto es, de todos modos, lo que leía al Dr. Asheton, siendo la narración conectada de lo que él mismo me había contado. Es él quien habla. Después de regresar de París, donde estudié bajo Charcot, establecí mi práctica en casa. La doctrina general del hipnotismo, la sugestión
y la cura mediante tales medios ya había sido aceptada incluso en Londres en ese momento. Y debido a algunos artículos que había escrito sobre el tema, junto con mis diplomas extranjeros, descubrí que era un hombre ocupado casi tan pronto como llegué a la ciudad. Louis Fielder tenía sus ideas sobre cómo debería hacer mi debut, porque tenía ideas sobre todos los temas, y todas ellas originales. Y me rogó que viniera a vivir no en la fortaleza de los médicos, Chloroform Square, como él lo llamaba, sino en Chelsea, donde había una casa vacía junto a la suya. ¿A quién le importa dónde vive un médico?, decía él, mientras cure a la gente. Además, ¿no crees en los métodos antiguos? ¿Por qué creer en localidades antiguas? Oh, hay un ambiente de muerte indolora en Chloroform Square. Ven y haz lo que la gente viva en su lugar. Y la mayoría de las noches tendré tanto que contarte. No puedo pasar de visita, cruzando medio Londres. Ahora bien, si has estado fuera durante 5 años, es mucho saber que aún te queda algún amigo íntimo en la metrópoli. Y, como decía Luis, tener a ese amigo íntimo al lado es una excelente razón para ir a su lado. Sobre todo, recordaba de los tiempos de Cambridge, lo que significaba que Luis pasara de visita. Hacia la hora de acostarse, cuando terminaba el trabajo, se escuchaba un paso rápido en el pasillo, y durante 1 hora o 2, él emanaba ideas. Él simplemente difundía vida, que son ideas, donde quiera que fuera. Alimentaba el cerebro de uno, que es lo único que importa. La mayoría de las personas que están enfermas lo están porque su cerebro se está muriendo de hambre, y el cuerpo se rebela, y sufre lumbago o cáncer. Esa es la doctrina principal de mi trabajo, tal como ha sido. Todas las enfermedades corporales provienen del cerebro. Simplemente se debe alimentar, descansar y ejercitar adecuadamente el cerebro para lograr un cuerpo absolutamente saludable e inmune a todas las enfermedades. Pero cuando el cerebro está afectado, es tan útil verter medicamentos en el fregadero como hacer que el paciente los trague, a menos que, y esta es una limitación primordial, a menos que él crea en ellos. Le dije algo así a Luis una noche, cuando al final de un día ocupado, había cenado con él. Estábamos sentados tomando café en el vestíbulo, o como se le llama, donde él come. Desde el exterior, su casa es igual que la mía, y otras 10.000 casas pequeñas en Londres. Pero al entrar, en lugar de encontrar un pasaje estrecho con una puerta a un lado, que conduce al comedor, que a su vez se comunica con una pequeña habitación trasera, llamada el estudio, él ha tenido el sentido común de eliminar todas las paredes innecesarias, y como resultado, toda la planta baja de su casa es una habitación, con escaleras que conducen al primer piso. Estudio, comedor y pasillo se han convertido en uno solo. Entras en una gran habitación desde la puerta principal. La única desventaja es que el cartero hace mucho ruido cerca de ti mientras cenas. Y justo cuando le estaba haciendo estas observaciones triviales sobre el efecto del cerebro en el cuerpo y los sentidos, se escuchó un fuerte golpe en algún lugar cerca de mí, que fue sorprendente. «Deberías amortiguar tu aldaba», dije, «al menos durante las comidas». Luis se recostó y rió. «No hay aldaba», dijo. «Te asustaste hace una semana y dijiste lo mismo, así que quité la aldaba. Ahora las cartas se deslizan, pero escuchaste un golpe, ¿verdad?» «¿No lo escuchaste tú?», dije yo. «Claro que sí, pero no fue el cartero, fue la cosa. No sé qué es, eso es lo que lo hace interesante». Ahora bien, si hay algo que el hipnotista, el creyente en influencias inexplicables, detesta y desprecia, es la noción fundamental del espiritismo.
Las drogas no son más contrarias a su creencia que la idea desacreditada y refutada de la influencia de los espíritus en nuestras vidas. Y ambas están desacreditadas por la misma razón. Es fácil entender cómo el cerebro puede actuar sobre el cerebro, al igual que es fácil entender cómo el cuerpo puede actuar sobre el cuerpo. De modo que no hay más dificultad en aceptar la idea de que una mente fuerte puede dirigir a una débil, que en el hecho de que un luchador más fuerte venza a uno más débil. Pero que los espíritus golpeen los muebles y desvíen el curso de los acontecimientos es tan absurdo como administrar fósforo para fortalecer el cerebro. Eso fue lo que pensé entonces. Sin embargo, estaba seguro de que era el cartero, y me levanté de inmediato y fui a la puerta. No había cartas en el buzón, y abrí la puerta. El cartero estaba subiendo los escalones. Me entregó las cartas en la mano. Luis estaba tomando su café cuando regresé a la mesa. ¿Alguna vez has intentado la mesa giratoria?, preguntó. Es bastante extraño. No, y no he probado hojas de violeta como cura para el cáncer, dije. Oh, prueba de todo, dijo. Sé que ese es tu plan, al igual que el mío. Todos estos años que has estado ausente, has probado todo tipo de cosas, primero sin fe, luego con un poco de fe, y finalmente con una fe que mueve montañas. ¿Sabes? No creías en el hipnotismo en absoluto cuando fuiste a París. Llamó al timbre mientras hablaba, y su sirviente subió y despejó la mesa. Mientras se hacía esto, paseamos por la habitación, mirando grabados, aplaudiendo un Bartolozzi que Luis había comprado en el New Cut, y guardando silencio absoluto frente a una perdita que había adquirido a un costo considerable. Luego volvió a sentarse en la mesa en la que habíamos cenado. Era redonda, de caoba pesada, con un pie central dividido en garras. «Prueba su peso», dijo. «Ve si puedes moverlo». Así que sostuve el borde con mis manos y descubrí que podía moverlo solo un poco. Pero eso era todo. Requería el ejercicio de bastante fuerza para moverlo. «Ahora pon tus manos en la parte superior», dijo, «y ve qué puedes hacer». No pude hacer nada. Mis dedos simplemente resbalaban sobre ella, pero protesté ante la idea de pasar la noche de esa manera. «Preferiría jugar ajedrez o 3 en raya contigo», dije, «o incluso hablar de política, en lugar de mover mesas. No planearemos empujar, ni yo ni tú, pero empujaremos sin querer». Luis asintió. «Solo un minuto», dijo. «Pongamos ambos los dedos solo en la parte superior de la mesa y empujemos con todas nuestras fuerzas, de derecha a izquierda». Empujamos, o al menos yo empujé, y observé sus uñas. De rosadas se volvieron blancas, debido a la presión que ejercía. Así que supongo que él también empujó. En un intento, la mesa crujió, pero no se movió. Luego, se escuchó un golpe rápido y perentorio. No pensé que fuera en la puerta principal, sino en algún lugar de la habitación. «Es la cosa», dijo él. Hoy, mientras te hablo, supongo que así fue, pero en esa noche parecía solo un desafío. Quería demostrar su absurdo. Durante 5 años, intermitentemente, he estado estudiando el espiritismo de alto rango, dijo. No te lo he dicho antes, porque quería presentarte ciertos fenómenos que no puedo explicar. Pero ahora me parecen estar bajo mi control. Verás y escucharás, y luego decidirás si me ayudas. Y para que pueda ver mejor, ¿estás proponiendo apagar las luces?, dije. Sí, verás por qué. Estoy aquí como escéptico, dije. Sé escéptico, dijo él. Al siguiente momento, la habitación quedó a oscuras, excepto por un resplandor muy tenue de la luz del fuego.
Las cortinas de la ventana eran gruesas, y ninguna iluminación de la calle las atravesaba, y los sonidos familiares y alegres de los transeúntes, y el tráfico de ruedas, llegaban amortiguados. Yo estaba al lado de la mesa hacia la puerta. Luis estaba frente a mí, porque podía ver su figura apenas perfilada contra el resplandor del fuego moribundo. «Pon tus manos sobre la mesa», dijo, muy suavemente, y, ¿cómo puedo decirlo? Espera. Aunque protestaba en espíritu, esperé. Podía escuchar su respiración acelerada, y me pareció extraño que alguien pudiera encontrar emoción en estar parado en la oscuridad sobre una gran mesa de caoba, esperando. Luego, a través de las yemas de mis dedos, colocados suavemente sobre la mesa, comenzó a surgir una vibración tenue, parecida a nada más que la vibración a través del asa de una tetera cuando el agua empieza a hervir en su interior. Esto se hizo gradualmente más pronunciado y violento, hasta parecer el latido de un automóvil. Parecía emitir una nota zumbante baja. Luego, de repente, la mesa pareció deslizarse de debajo de mis dedos y comenzó a girar muy lentamente. «Mantén tus manos en ella y muévete con ella», dijo Luis, y mientras hablaba vi su silueta alejarse delante del fuego, moviéndose al ritmo de la mesa. Durante algunos momentos reinó el silencio, y continuamos, de manera bastante absurda, circulando y siguiendo el ritmo, por así decirlo, de la mesa. Luego Luis habló nuevamente, y su voz temblaba de emoción. «¿Estás ahí?», dijo. Por supuesto, no hubo respuesta, y lo preguntó de nuevo. Esta vez hubo un golpe como el que había creído durante la cena que era el cartero. Pero ya sea porque la habitación estaba oscura, o porque, a pesar de mí mismo, también me sentía emocionado, me pareció mucho más fuerte que antes. Además, parecía no venir ni de aquí ni de allá, sino que se difundía por toda la habitación. Luego, el extraño giro de la mesa cesó, pero el intenso y violento latido continuó. Mis ojos estaban fijos en ella, aunque debido a la oscuridad no podía ver nada, cuando de repente un pequeño punto de luz se movió a través de ella, de modo que por un instante vi mis propias manos. Luego vinieron otro y otro, como chispas de cerillas encendidas en la oscuridad, o como luciérnagas cruzando el crepúsculo en jardines del sur. Luego vino otro golpe, de ensordecedora estridencia, y el latido de la mesa cesó, y las luces desaparecieron. Tales fueron los fenómenos en la primera sesión a la que asistí. Pero hay que recordar que Fielder había estado estudiando, lo llamaba expectación, durante varios años. Para adoptar el lenguaje espiritualista, que en ese momento estaba muy lejos de hacerlo, él era el medium, yo solo era el observador, y todos los fenómenos que vi esa noche eran producidos o presenciados habitualmente por él. Hago esta limitación porque él me dijo que ciertos fenómenos ahora parecían estar completamente fuera de su control. Los golpes se producían cuando su mente, hasta donde él sabía, estaba completamente ocupada en otros asuntos, e incluso a veces había sido despertado por ellos mientras dormía. Las luces también eran independientes de su voluntad. En ese momento, mi teoría era que todas estas cosas eran puramente subjetivas en él, y que lo que él expresaba al decir que estaban fuera de su control, significaba que se habían fijado y arraigado en el yo inconsciente, del cual sabemos tan poco, pero que cada vez vemos que juega un papel tan enorme en la vida de un hombre. De hecho, no es demasiado decir que la gran mayoría de nuestros actos surgen, aparentemente sin voluntad, de este yo inconsciente. Toda audición es el ejercicio inconsciente del nervio auditivo.
Toda visión del óptico, todo caminar, todo movimiento ordinario, parece ser hecho sin el ejercicio de la voluntad de nuestra parte. Incluso más, si nos dedicamos a alguna nueva forma de progresión, como el patinaje, por ejemplo. El principiante aprenderá con caídas y dificultades el borde exterior, pero en pocas horas de haber aprendido el equilibrio en él, ya no pensará más en lo que aprendió hace tan poco tiempo, como una proeza acrobática, de la misma manera en que no piensa en colocar un pie delante del otro. Pero para el especialista en cerebro, todo esto era intensamente interesante, y para el estudiante de hipnotismo, como yo, aún más, porque, tal fue la conclusión a la que llegué después de esta primera sesión, el hecho de ver y oír exactamente lo que Luis veía y oía era una exhibición de transferencia de pensamiento que, en toda mi experiencia en las escuelas de Charcot, nunca había visto superada, si acaso igualada. Sabía que yo mismo era extremadamente sensible a la sugestión, y creía que mi papel en esta noche era puramente el de receptor de sugerencias tan vívidas que visualicé y oí estos fenómenos que existían solo en el cerebro de mi amigo. Hablamos sobre lo que había ocurrido arriba. Su opinión era que la cosa estaba tratando de comunicarse con nosotros. Según él, era la cosa la que movía la mesa, golpeaba y nos hacía ver destellos de luz. Sí, pero la cosa, interrumpí. ¿A qué te refieres? ¿Es un tatarabuelo? Oh, he visto a tantos parientes aparecer en sesiones, y he escuchado tantas de sus terribles banalidades. ¿O qué es? ¿Un espíritu? ¿De quién es el espíritu? Luis estaba sentado frente a mí, y sobre la pequeña mesa que teníamos delante había una luz eléctrica. Al mirarlo, vi que la pupila de su ojo se dilataba repentinamente. Para un profesional médico, siempre y cuando algún cambio violento en la luz no sea la causa de la dilatación, eso solo significaba una cosa: terror. Pero rápidamente volvió a su proporción normal. Luego se levantó y se puso frente al fuego. No, no creo que sea el tatarabuelo de alguien, dijo. No sé, como te dije, qué es la cosa. Pero si me preguntas qué es lo que creo, es que la cosa es un elemental. Y por favor explícame más. ¿Qué es un elemental? Una vez más, su ojo se dilató. Tomará 2 minutos, dijo. Pero escucha, hay cosas buenas en este mundo, ¿no es cierto? Y cosas malas también. El cáncer supongo que es malo, y el aire fresco es bueno. La honestidad es buena, la mentira es mala. Algunas fuerzas dirigen ambos lados, y algún poder sugiere esas fuerzas. Bueno, me adentré en este asunto del espiritismo de manera imparcial. Aprendí a esperar, a abrir la puerta del alma, y dije, cualquiera puede entrar. Y creo que algo ha solicitado entrar. La cosa que golpeó, moviendo la mesa, y encendió fósforos, como viste. Ahora el control del principio del mal en el mundo está en manos de un poder que confía sus encargos a las cosas que yo llamo elementales. Oh, han sido vistos. No dudo que volverán a ser vistos. Yo no pedí, ni pido, que los buenos espíritus entren. No quiero que toquen la única base de la iglesia en una caja de música. Tampoco quiero un elemental. Solo abrí la puerta. Creo que la cosa ha entrado en mi casa y está estableciendo comunicación conmigo. Oh, quiero ir hasta el final. ¿Qué es? En nombre de Satanás, si es necesario. ¿Qué es? Solo quiero saber. Lo que sucedió a continuación, pensé que fácilmente podría ser una invención de la imaginación. Pero lo que creí que había ocurrido fue lo siguiente. Un piano con música estaba situado en el extremo lejano de la habitación, junto a la puerta, y una ráfaga repentina,
entró en la habitación, tan fuerte que las hojas se voltearon. Luego, la ráfaga perturbó un jarrón de narcisos, y las cabezas amarillas asintieron. Después llegó a las velas que estaban cerca de nosotros, y éstas parpadearon, ardiendo azules y bajas. Luego llegó a mí, y la ráfaga era fría, y movió mi cabello. Después giró, por así decirlo, y se dirigió hacia Luis, y también vi cómo su cabello se movía. Luego bajó hacia el fuego, y las llamas se encendieron repentinamente en su camino, elevándose. La alfombra junto a la chimenea también se agitó. Curioso, ¿verdad?, preguntó. ¿Y el elemental se ha ido por la chimenea?, pregunté. Oh, no, dijo. La cosa solo nos ha pasado de largo. Entonces, de repente, señaló la pared justo detrás de mi silla, y su voz se quebró al hablar. «Mira, ¿qué es eso?», dijo. «Allí en la pared». Considerablemente sorprendido, me volví en la dirección de su dedo tembloroso. La pared tenía un tono gris claro, y se recortaba nítidamente en ella una sombra que, mientras miraba, se movía. Era como la sombra de una enorme babosa, sin patas y gorda, de unos 2 pies de altura y unos 4 pies de largo. Solo en un extremo de ella había una cabeza con forma de foca, con la boca abierta y la lengua jadeante. Luego, mientras aún lo miraba, se desvaneció, y desde algún lugar cercano sonó otro de esos golpes estremecedores. Por un momento reinó el silencio entre nosotros, y el horror era espeso como la nieve en el aire. Pero, de alguna manera, ni Luis ni yo nos asustamos más que por un momento. Todo el asunto era tan absorbentemente interesante. «Esto es lo que quiero decir con que está fuera de mi control», dijo. Dije que estaba preparado para cualquier visitante entrara, y por Dios, hemos conseguido uno espectacular. Ahora yo estaba quieto, incluso a pesar de la aparición de esta sombra, completamente convencido de que solo estaba observando un caso muy curioso de desorden cerebral acompañado de una transferencia de pensamiento vívida y notable. Creía que no había visto una sombra parecida a una babosa en absoluto, sino que Luis había visualizado esta criatura espantosa con tanta intensidad que vi lo que él veía. También descubrí que sus libros basura espiritualistas, los cuales consideraba una nomenclatura más acertada que los libros de texto, mencionaban esto como una forma común en que los elementales se presentaban. Por otro lado, él estaba más firmemente convencido que nunca de que no estábamos tratando con un fenómeno subjetivo, sino objetivo. Durante los siguientes 6 meses, nos sentamos constantemente, pero no progresamos más. Ni la cosa, ni su sombra volvieron a aparecer, y comencé a sentir que realmente estábamos perdiendo el tiempo. Entonces se me ocurrió llamar a una supuesta medium, inducir el sueño hipnótico y ver si podíamos descubrir algo más. Esto es lo que hicimos, sentándonos como antes alrededor de la mesa del comedor. La habitación no estaba completamente oscura, y podía ver lo que sucedía lo suficientemente claro. El medium, un joven, se sentó entre Luis y yo, y sin la menor dificultad los uní en un ligero sueño hipnótico. Al instante, comenzaron una serie de golpes espantosos, y a través de la mesa se deslizó algo más palpable que una sombra, con una tenue luminiscencia a su alrededor, como si su superficie estuviera ardiendo. En ese momento, el rostro del médium se contorsionó en una máscara de terror infernal. La boca y los ojos estaban abiertos,
y los ojos estaban enfocados en algo cerca de él. La criatura, agitando su cabeza, se acercaba cada vez más a él y extendía su mano hacia su garganta. Entonces, con un grito de pánico y tratando de apartar este horror con sus manos, el médium se levantó de un salto, pero ya lo había sujetado y por el momento no podía liberarse. Entonces, simultáneamente, Luis y yo acudimos en su ayuda, y mis manos tocaron algo frío y viscoso, pero, por mucho que tiráramos, no pudimos apartarlo. No había nada firme a que agarrarse. Era como si uno intentara agarrar pelo viscoso y su tacto era horrible, impuro, como el de un leproso. Luego, en una especie de desesperación, aunque aún no podía creer que el horror fuera real, porque debía ser una visión de una imaginación enferma, recordé que el interruptor de las 4 luces eléctricas estaba cerca de mi mano. Las encendí todas. Allí en el suelo yacía el médium. Luis estaba de rodillas junto a él, con un rostro pálido como el papel, pero no había nada más allí. Solo el cuello del médium estaba arrugado y rasgado, y en su garganta había 2 arañazos que sangraban. El médium seguía en un sueño hipnótico, y lo desperté. Tocó su cuello, puso su mano en su garganta, y descubrió que sangraba, pero, como esperaba, no sabía nada de lo que había sucedido. Le dijimos que había habido una manifestación inusual, y que él, mientras dormía, había luchado contra algo. Habíamos obtenido el resultado que deseábamos, y estábamos muy agradecidos con él. Nunca volví a verlo. Una semana después, murió de envenenamiento de la sangre. A partir de esa noche, comienza la segunda etapa de esta aventura. La criatura se había materializado. Utilizo nuevamente un lenguaje espiritualista que aún no utilizaba en ese momento. La enorme babosa, el elemental, ya no se manifestaba mediante golpes y mesas danzantes, ni tampoco mediante sombras. Estaba allí en una forma que podía ser vista y sentida. Pero aún así, este era mi punto fuerte. Seguía siendo solo una cosa del crepúsculo. El repentino encendido de la luz eléctrica nos había mostrado que no había nada allí. En esta lucha tal vez el médium se había agarrado el propio cuello. Tal vez yo había sujetado la manga de Luis y él la mía. Pero aunque me decía estas cosas a mí mismo, no estoy seguro de haberlas creído de la misma manera en que creo que el sol saldrá mañana. Ahora, como estudiante de las funciones cerebrales y de los asuntos hipnóticos, quizás debería haber perseguido de manera constante e incesante esta extraordinaria serie de fenómenos. Pero tenía mi práctica a la que atender, y descubrí que, por mucho que lo intentara, no podía pensar en otra cosa que no fuera el suceso en el salón de al lado. Así que me negué a participar en cualquier otra sesión espiritista con Luis. También tenía otra razón. Durante los últimos 4 o 5 meses, él se había vuelto depravado. No he sido un mojigato ni un puritano en mi propia vida, y espero no haber dado la espalda, de forma farisaica, a los pecadores. Pero en todas las ramas de la vida y la moral, Luis se había vuelto infame. Fue expulsado de un club por hacer trampas en las cartas, y me relató el evento con deleite. Se había vuelto cruel. Torturaba a su gato hasta la muerte. Se había vuelto bestial. Solía estremecerme cuando pasaba por delante de su casa, esperando no saber qué cosa diabólica me estaría observando desde la ventana. Luego llegó una noche, hace apenas una semana, en la que fui despertado por un grito espantoso, que crecía y disminuía, y volvía a crecer. Provenía de al lado. Bajé corriendo a las escaleras en pijama,
y salí a la calle. El policía que patrullaba también lo había escuchado, y provenía del vestíbulo de la casa de Luis, cuya ventana estaba abierta. Juntos derribamos la puerta. ¿Sabes lo que encontramos? Los gritos habían cesado apenas un momento antes, pero ya estaba muerto. Ambas yugulares estaban seccionadas, desgarradas. Era el amanecer, temprano y oscuro, cuando regresé a mi casa de al lado. Incluso mientras entraba, algo pareció pasar junto a mí, algo suave y viscoso. Esta vez no podía ser imaginación de Luis. Desde entonces, lo he visto de vez en cuando todas las tardes. Soy despertado por golpes durante la noche, y en las sombras de la esquina de mi habitación se sienta algo más sustancial que una sombra. Menos de una hora después de haber dejado al doctor Assheton, la tranquila calle volvió a ser sacudida por gritos de terror y agonía. Ya estaba muerto, y de ninguna otra manera que su amigo, cuando entraron a la casa.